Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora pues le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo nuevamente su palabra bendita y poderosa. Y le pido a mi Padre que sea el Espíritu Santo ayudándome para llevar este consejo y que sea el Espíritu Santo ayudándole a todos aquellos que van a atender la palabra de Dios, que van a dedicar un tiempo, ¿verdad?, para escuchar el mensaje, y que sea el Espíritu Santo iluminándolos con su luz divina y poderosa, porque necesitamos gente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos redarguye, el que nos hace llegar la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón para que nosotros podamos entender y comprender su palabra. Que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, iluminando a cada uno. En el nombre poderoso de Jesucristo se lo pido. Así es que, gente, en esta hora, pues, el mensaje que les traigo hoy se llama, ¿verdad?, morando bajo la sombra del Omnipotente. Así es de que tenemos este salmo poderoso, este salmo grandioso, ¿verdad?, donde el salmista expresa lo grande, lo maravilloso y el gran, el gran beneficio que tenemos cuando venimos a Dios, cuando nos acercamos al Señor. ¿Ves? Porque este salmo, ¿verdad?, es un salmo muy conocido por todos, y cuando llegamos a la iglesia, cuando nos hacemos cristianos, creyentes, ¿verdad?, de Jesucristo, entonces es el primer salmo que nos aprendemos y es el primer salmo que le enseñamos a los niños, y el Salmo 91 y el Salmo 23, ¿ves? Y entonces, ¿por qué? Porque esta palabra, ¿verdad?, es poderosa. O sea, la palabra de Dios toda es poderosa. Bendito y alabado sea el Señor. Pero en el Salmo, ¿verdad?, el salmista expresa lo grande y lo maravilloso que es el omnipotente, poderoso, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios, gente, tenemos que aprender a leerla, tenemos que aprender a reflexionarla, a analizar cada palabra. No simplemente tomarla, leerla y repetirla como una oración, porque la palabra de Dios nos enseña de que Dios no quiere repeticiones de palabras, que todos los días estemos las mismas y las mismas y la misma palabra, sino que nos expresemos, ¿ves? Porque Dios cada día, ¿verdad?, sus misericordias y sus maravillas que hace en nuestra vida, entonces son grandes, son majestuosas. Entonces Dios desea que nosotros vayamos escalando cada día, aprendiendo más y más y más de Él, ¿ves? Y entonces expresemos las experiencias que tenemos, que lo demos como testimonio. Ves que lo que Dios hace en nuestra vida todos los días. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces el salmista, ¿verdad?, nos dice el que habita, dice, ¿verdad? Tampoco tenemos que agarrar este salmo como un amuleto. ¿Ves? Voy a andarlo como un amuleto. No, sino que tenemos que agarrar la palabra creyendo y aplicándola. ¿Ves? Y bueno, tenemos que aplicar esta palabra para que la palabra de Dios la palabra es poderosa, ¿ves? Y entonces, pero hay que creerla, porque si no la crees, solamente la dices como una recitación nada más, y las palabras, bueno, el viento se las lleva, ¿ya? Pero tenemos que analizar, tenemos que estar completamente, creer completamente de lo que va a salir de nuestra boca, de lo que vamos a leer, ¿ves? Y dice, ¿verdad? Dice, el que habita, ¿verdad?, bajo el abrigo del Altísimo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El que habita, o sea, el que vive bajo la sombra, el que vive bajo el abrigo, el que vive en la habitación del Omnipotente, en la habitación del Todopoderoso, en la habitación de nuestro Dios, en la habitación de nuestro Señor, en la habitación de nuestro Rey. El que vive, dice la palabra de Dios, porque si tú no vives, ¿verdad? Si tú no vives, por un ejemplo, si tú no vives dentro de mi casa o de cualquier otra casa, tú no puedes hablar, no puedes expresar, no puedes dar testimonio de lo que no has vivido. ¿Ves? Entonces tienes que vivir bajo la sombra del Omnipotente. David vivía bajo esa sombra, bajo ese abrigo, y por eso él expresa lo grande y lo maravilloso que es Dios, porque él lo vivió. ¿Ves? Él se mantuvo, él estuvo en la habitación del Señor. ¿Ves? Entonces, porque estar en la habitación del Señor es estar en su protección, es estar guardado, es estar protegido. ¿Ves? Porque cuando tú estás dentro de una casa, tú estás dentro de tu cuarto, tú estás ahí, ¿verdad? Estás protegido del polvo, estás protegido del viento, estás protegido de la lluvia, estás protegido de muchas cosas, ¿ya? Entonces, pero al estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo su sombra, bajo su habitación, ¿verdad? Es estar protegido. Ahí nadie te podrá hacer daño, ¿ves? Nadie te va a hacer daño, nadie va a entrar a hacerte daño, porque Dios está contigo, porque estás en el castillo del Rey, estás dentro, ¿verdad?, de su habitación, y dentro de su habitación, ¿verdad?, nadie puede entrar cuando estamos bajo del abrigo del Señor. O sea, tenemos que creerlo, ¿ya? La palabra de Dios nos enseña de que David decía, esa es mi esperanza, estar dentro, ¿verdad?, dentro de la habitación de Dios. Esa es mi esperanza, estar bajo su cobertura, es mi esperanza, y Él es mi castillo. Bendito y alabado sea el Señor. Mi Dios, dice, ¿verdad?, en quien confiaré. En Él confío, porque Él me va a proteger. ¿De qué me va a proteger? Me va a proteger del que me persigue, de mis enemigos, de mis adversarios, de aquellos que desean mal contra mí. Él me va a proteger. Bendito y alabado sea el Señor. Miren, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que en Jerusalén, dice, ¿verdad?, de que Jerusalén, bueno, una ciudad bien fortificada, ¿ves? Una ciudad que tenía 12 puertas, ¿ves? Pero claro, cuando uno se aleja del Señor, ¿verdad?, entonces la ciudad queda desprotegida, porque dice también el salmista, dice el salmista, dice que cuando confiamos en el Señor, ¿verdad? No recuerdo el salmo que dice, en vano, dice, cuando Dios no está con nosotros, dice de que en vano vela la guardia. ¿Ves? En vano vela la guardia, porque se cansa, se duerme, se debilita, entonces entra el ladrón, ¿ves? Y entonces dice de que esta ciudad, 12 puertas, dice, para ver a los adversarios, para ver a aquellos que querían entrar a la ciudad, ¿ves? Pero dice de que cuando se
Nehemías, en Nehemías nos enseña, en el capítulo 3, dice que Nehemías, ¿verdad? Le dolió en su corazón ver a Jerusalén derribado, ¿ves? Y entonces Dios le puso en su corazón para reconstruir la ciudad nuevamente. Y dice que lo primero que hicieron los sacerdotes, Nehemías, ¿verdad? Y bueno, repartieron el trabajo para hacerlo entre todos. Y los enemigos se enojaron al ver que estaban reconstruyendo nuevamente los muros de la ciudad. Y entonces dice la palabra de Dios de que lo primero que construyeron, dice que fue la puerta de las ovejas, porque cada puerta tiene su nombre. Dice de que la puerta de los pescadores, las puertas de los juicios, las puertas de los caballos, la puerta de los caballos, la puerta de las aguas. ¿Ves? O sea, cada puerta tiene, ¿verdad? Su nombre. Si tú comienzas a leer en Nehemías capítulo 3 en adelante, ahí te vas a dar cuenta de las 12 puertas de Israel. ¿Ves? Y entonces la palabra de Dios dice que la primera puerta que reedificaron fue la puerta de las ovejas. Las puertas de las ovejas, por donde entraban las ovejas. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos dice en Juan 10, dice, ¿verdad? Ahí dice, el que no entra, bueno, en el 9, 10, del 1 al 10, tú puedes leer toda esa parte de ahí. Y dice la palabra de Dios en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Bendito sea nuestro Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y fue la primera que se construyó, ¿ves? Por donde iban a entrar las ovejas, bendito sea. Y la puerta de las ovejas, ¿verdad? En lo espiritual es Jesús. Por esa puerta es donde tenemos que entrar. Porque mire, no podemos entrar por las puertas de los caballos. No podemos entrar por las otras puertas de los juicios. No entres por las puertas de los juicios. Hay que entrar por las puertas de las ovejas. ¿Ves? Porque las puertas de las ovejas es Jesús. Y cuando entremos por esa puerta, vamos a estar seguros, vamos a estar confiados, vamos a encontrar, dice, pasto, vamos a encontrar alimento para nuestras almas, alimento para nuestro cuerpo, alimento para todo nuestro ser. Bendito y alabado sea el Señor. Vas a encontrar alimento para el niño, para el joven, para el anciano, para la viuda, para el huérfano, para todo el mundo hay alimento. Bendito sea nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, sino que sube, o sea, que se sube por otro lado o que entra por otro lado que no sea por la puerta de las ovejas, entonces dice, ¿verdad? Ese es el ladrón y salteador, ¿verdad? Porque en el 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, viene para robar y viene para matar, dice la palabra. Pero dice Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad? El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando tú estás dentro de la habitación del Señor, ¿verdad? Si estás dentro de la habitación del Señor, es porque has pasado por la puerta, y la puerta es Jesús. Él dice en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bendito y alabado sea el Señor. Pero la palabra de Dios, entonces, porque el ladrón no entra por la puerta, sino que el ladrón anda buscando por dónde saltarse.
El ladrón anda buscando la oscuridad, anda buscando la noche, ¿ya? Para hacer daño, para destruir. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Apocalipsis 12:10, bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice Apocalipsis 12:10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Santo es nuestro Señor. Dice, ¿verdad? Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el que te persigue. ¿Ves? Porque el diablo te persigue, el diablo te acusa, el diablo siempre está enrostrándote, buscando o sea, cualquier cosa desagradable que tú hagas. Entonces él está buscando para señalarte, él está buscando para decirte: para ser como esa o para ser como ese, mejor no me acerco. ¿Ves? Y entonces siempre te está señalando, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Pedro creo que, si no me equivoco, dice, ¿verdad? Hijitos, si alguno pecare, dice, ¿verdad? Abogado tiene a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro defensor. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios nos enseña que el acusador fue lanzado. ¿Ves? O sea, que mientras tú estés bajo el abrigo, bajo la habitación, entonces vas a estar protegido. Aunque el acusador te ronde, aunque él te ande buscando para acusarte, para señalarte, ¿verdad? Mientras estés en la habitación del Señor, dice la palabra de Dios, no hay condenación. ¿Ves? En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? Porque dice, ¿verdad? Ha venido la salvación. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? El poder y el reino de nuestro Dios. Él es nuestro reino. ¿Ves? Y entonces dice, Él es la autoridad. Él ha venido con autoridad. Dice, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, antes de Jesucristo, ¿verdad? Él estaba acusando: mira el fulano cómo se ha portado, mira la sutana lo que está haciendo, mira aquí, mira allá. Entonces él estaba siempre acusando, ¿ves? Pero dice, ¿verdad? Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por medio y menospreciaron, dice, su vida hasta la muerte. Entonces, si miramos de que en el tiempo en Egipto, ¿verdad? Cuando pasó la muerte, cuando los primogénitos, ¿verdad? Iba a pasar el ángel de la muerte matando a los primogénitos. Entonces vemos de que el Señor les dijo, ¿verdad? De que la sangre del Cordero la pusieran en las puertas, lo que es en las partes, ¿verdad? Del lindel de las puertas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hemos vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. Entonces, cuando estamos en la habitación del Señor, Satanás no puede entrar, Satanás no puede acusarnos, Satanás no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en Santiago
en Santiago 2, 19 y 20, dice que el diablo tiembla, dice, ¿verdad? El diablo cree, dice, ¿verdad? Él cree, él sabe quién es el Señor Jesucristo. Él tiembla y se corre, huye, ¿ya? Porque realmente el Señor, dice, ¿verdad? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los que le acusaban. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Tenemos que analizar bien la palabra, leerla, y vemos de que Él te librará del lazo, dice, del cazador. ¿Ves? Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Él vino a buscar cómo destruirnos, a cazarnos. Bendito y alabado sea el Señor. Ya, pero nosotros somos libres, nosotros somos